Hola, yo soy Raquel. Y yo soy Rosa, y esto es Entre Borradores, un podcast donde compartimos en tiempo real cómo estamos escribiendo nuestro primer libro. E intentamos sobrevivir al proceso. Capítulo 4. Ya os dijimos en el anterior que íbamos a intentar profundizar un poquito más en el tema de arquetipo de personajes. Así que os vamos a tener una masterclass de Raquel en la que nos explica todo el tema del MBTI o MBTI, porque yo voy muy perdida en esto, pero tenemos aquí nuestros apuntes y yo voy a ir comentando y ella nos va explicando un poquito más, que lo lleva más por la mano. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vale, hoy vamos a hablar de los arquetipos de personalidad del MBTI. Seguro que en algún momento los habéis visto, son como unos monigotes diferenciados por 4 colores, como en un diseño así un poquito vectorial. Seguro que todos habéis hecho el test, y si no lo habéis hecho lo podéis hacer, es gratuito, son 15 minutos. Creo que son un poquito más ahora, porque lo hicieron un pelín más largo, pero bueno, más o menos los tenéis por ahí. Son las personalidades clásicas que definió Myers-Briggs. Entonces, hoy vamos a explicaros un poco en qué se rigen estas personalidades y a qué las diferenciáis. ¿Por qué os lo vamos a contar? Pues porque creemos que es una buena manera de identificar pues dónde cuadra vuestro personaje. O al menos de ayudaros a cómo empezar a crear esas personalidades, porque al final es muy complicado crear personalidades distintas para, yo qué sé, 10 personajes, que si podéis hacer menos personajes al principio, mejor, pero bueno, como nos encanta complicarnos la vida, pues que nos ayuden a diferenciarlos más unos de los otros. Sí, además a mí hay una parte de la web en concreto del test que me gusta mucho, que es que si buscas una personalidad también puedes ver los tipos de personas famosas que corresponden a esa personalidad, incluso de otros personajes. Está muy guay porque os va a ser mucho más fácil decir, mira, pues cómo actuaría este otro personaje que ya conozco y que ya se ha escrito, o cómo actuaría este famoso, ¿no? Al final es una guía para que os dé unas brújulas. No os preocupéis por inspiraros en cosas, al final todo el mundo se inspira en otras cosas que ya están creadas. La idea es cómo lo vais a explicar vosotros, la manera de contarlo, que sea diferente, sea innovadora, que sea más fresca. Es que 3 personas pueden explicar exactamente la misma historia, pero la van a explicar de forma distinta y eso va a hacer... eso es el aporte de valor que le va a dar a la historia realmente. Exacto. Mirad los reptilians. Claro. A todos nos encantan los reptilians. Sí. De hecho... Menos los de Disney de live action. Eso no nos gusta. Señor, nos van a matar a Disney por este comentario. No pasa nada. De hecho, en mi caso, ahora ya no los utilizo tanto, pero cuando empecé a escribir hace mucho tiempo, me hice una novela bastante compleja con 7 personajes diferentes. Que no ha escrito el final aún y estamos aquí todos esperando a que lo haga. A ver, el final está escrito, solo que me dio mucho miedo publicarlo y decepcionar. Algún día hablaremos de ese tema. Es que el miedo está ahí siempre, nada. Pero sí que es verdad que al principio me fue muy bien para definir como personalidades muy dispares entre cada uno de los personajes y que fuese mucho más fácil reconocer quién estaba hablando, sobre todo porque no tenía mucha experiencia escribiendo diálogos, que tendremos un capítulo entero sobre todo lo que hemos aprendido a medida que hemos ido escribiendo diálogos. Como no poner, dijo él, por ejemplo. Claro, me pasaba que todos eran personajes masculinos, no me juzguéis, no es porque no hubiese mujeres, que había, sino que los protagonistas eran 7 hombres porque era un fanfic de Goodseven. Pero claro, me costaba mucho que es de diferenciarse quién estaba hablando en todo momento. Y al menos a mí los arquetipos del MBTI me fueron muy bien porque me ayudó como a clasificarlos. Y además, como estaba basado en personas reales, esas personas también tienen los arquetipos ya como identificados y era mucho más fácil como conocer cosas que tal vez no veía de los idols pues en programas y cosas así para poder escribir más sobre ellos. Entonces, vamos a usar 2 imágenes de referencia que a los que nos estáis viendo vamos a ir poniendo como por aquí. Aquí Rosa, la supereditora, os va a ir haciendo zoom en los vídeos para que veáis bien. Y al resto pues los vas a tener disponibles para que lo podáis descargar y visualizar, ¿vale? Igualmente vamos a poner el link. Exacto. No os preocupéis. Son archivos de Google, aquí no nos hemos hecho piruetas, sinceramente. No. Vale, los MBTI tenéis que entender que se rigen en 2 brújulas, ¿vale? Hay 2 ejes, un eje vertical y horizontal, típico eje de cruz, ¿vale? Luego tendríamos el típico eje de X, ¿vale? El cross. Vamos a empezar por el de cruz, que es el más sencillo. Al final las personas pueden vivir
lo típico, ¿no? De vives mucho en el presente, te preocupas demasiado por el futuro. Son personas aspiracionales, ¿vale? O personas muy realistas, es decir, yo pienso siempre en qué va a pasar o estoy pensando continuamente en lo que está pasando ahora, ¿vale? Si bien es cierto que hay personas que viven ancladas en el pasado, eso no es tanto un rasgo de personalidad, eso suele estar mucho más ligado a tener un trauma. Que también todos sabemos que los personajes tienen que tener traumas porque si no, no evolucionan. Exacto, pero incluso si está ligado en el pasado, se suele identificar si es un pasado en el que aspira a volver, por lo tanto, volvemos a el aspiracional del futuro, o es un pasado que desearía volver a vivir ahora, entonces seguiría siendo presente, por eso no se considera un rasgo de personalidad. Eso sería el eje Y, sí, ¿no? El Y es el que está en medio. Yo soy de arte, chicos, no de ciencias. Y luego tenemos el que sería el eje X, ¿vale? Que si es una persona muy emocional o es una persona muy lógica. Eso es lo que se llama la brújula direccional. Y luego tienes la brújula ética, ¿vale? Que la brújula ética es cómo reaccionas ante ciertas situaciones. Esos son el eje en X, perdón. Tendríamos arriba a la izquierda el que es el valuing, ¿vale? Que es la persona que toma sus decisiones en base a que hay algo superior que cree en esa cosa, que puede ser un dios, puede ser el destino, cualquier cosa que no sea específicamente su responsabilidad. Eso podría ser perfectamente un paladín, ¿no? Por ejemplo. Yo sigo La palabra... los desirios del destino. Exacto. Incluso son personajes que no tienen por qué ser algo místico. A lo mejor es una orden y sigue la orden porque es lo que le ha dado los valores para ser como es. Entonces eso sería el perfil del valuing. Luego tenemos el visioning. El visioning es esa visión optimista. Tú te riges por lo que tú crees que va a ser positivo. ¿Vale? Entonces son dos personas aspiracionales igualmente, normalmente siempre miran hacia adelante de lo que va a pasar, pero uno se rige por valores que le han inculcado, por así decirlo, y otro se rige por sus propios valores, son como los dos extremos, ¿vale? Y en la parte de abajo tendríamos al relating, que es todo lo que tiene que ver con, pensemos que este está en la parte emocional, la parte inferior emocional, ¿vale? Y en el presente, todo lo que tiene que ver con construir en base a la confianza. Yo creo que esto va a ser así, ¿vale? Es completamente fe, pero igual que teníamos en la parte superior la fe en algo, esto es la fe en uno superior. mismo. Vale, exacto. y este es el nosotros. Exacto, este es yo creo que me va a salir bien, ¿vale? Porque es algo muy interno mío. Es como vale, es cuando entras en tu fase de Lulu. Exacto, la intuición, pues esto sería un personaje vale. que sigue mucho su intuición. Y luego tenemos el directing, que si uno es el intuitivo, es decir, yo creo que esto va a funcionar así, el otro es, yo tengo que saber que esto va a funcionar así para que ejecute una acción, es el estratégico. ¿Vale? Entonces tendríamos como esos dos, el que es muy emocional y se rige por intuición y el que es muy racional y se rige por estrategia. Esto da como el marco donde entran las 16 personalidades. Tú, en este eje, ¿dónde te ubicas? ¿Dónde me ubico? Decir que vivo en el presente es mentira, así que sería más aspiracional. Y luego, dentro de la aspiracional, no tengo muy claro dónde me ubicaría. A lo mejor algo intermedio, porque... O sea, estamos aquí está explicando ella, esta parte como que está más en los extremos, pero al final todo tiene matices, hay muchas cosas intercambiables, que al final en la diversidad es donde está el juguillo, la salsa. ¿Dónde estaría? No tengo ni idea. Sé que nada del presente, por mi ansiedad. Quizá tiraría un poco al Valium, pero no creo en un ente superior. Creo que estaría un poco en medio de los dos. Porque no es que crea justo en mí y en lo que... Bueno, Rosa está descubriendo aquí introspección en Rosa. Bueno, pues a lo mejor sí, pues no lo sé. Solo sé que estaría en la parte superior, en la de presente no. Por desgracia. Ojalá, ¿eh? Se puede cambiar. Bueno, es una manera de ir viendo hacia dónde va tu brújula y también pues conocerte un poquito más. Seguramente tus personajes pues también tengan como esa mirada más aspiracional que no tanto de vivir en el presente, y que si intentas escribir un personaje de vivir en el presente pues te costaría un poquito más porque no suele ser como tu manera de pensar. Entonces, claro, tendría que buscar, y entonces a lo mejor el agente del FBI que me está espiando diría, ¿qué le pasa a esta chica? Ha cambiado mucho. Ha cambiado sus patrones. Bueno, se ha vuelto escritora, no pasa nada.
Pues dentro de lo que sería este marco, que a mí me gustaría, a ver si podéis poner en los comentarios vosotros también, dónde os imagináis y vosotras en ese marco de personalidades. O vuestro personaje, vuestro protagonista. O vuestro secundario. Claro. que Mi os quiera protagonista, enamorar. por ejemplo, al principio es muy caótica, vive muy en el overthinking de no sé qué va a pasar, todo me da miedo, estoy constantemente pensando en el pasado, no vivo el presente y no soy capaz de ver el futuro. Luego evoluciona, pobrecita, es que la tenemos que querer, es que la ha pasado mal. De hecho, también entended que la personalidad, o sea, si nos ponemos filosóficos y pensamos de dónde nos viene la personalidad, tenemos muchas corrientes de pensamiento diferentes. Hay muchas de ellas que te inculcan que tu personalidad te va a venir siempre por tu entorno social. Por lo tanto, tu personalidad puede cambiar. Es decir, pensad que el personaje, si ha pasado de un entorno a otro entorno, seguramente tenga cambio en el rasgo de la personalidad que ha mostrado al principio del libro que al final. Eso es lo que decíamos en el capítulo anterior de la evolución del personaje. Exacto. Que no se queda estático. De hecho, por ejemplo, en el caso del personaje de Rosa, pues si ahora mismo está en ese punto overthinker, seguramente sea un personaje que esté más o menos entre possible y present, es decir, más o menos en medio, y está claro que se va muy a lo personal, es decir, seguramente esté casi en un extremo. Normalmente los personajes extremistas suelen ser personajes con conflictos, o sea, es muy raro que tú seas un extremo en un marco, lo normal es encontrar una estabilidad emocional. ¿Vale? De hecho, eso también se representa en las 16 personalidades, que si queréis vamos a iros contando. Al final son 4 grupos, los analistas, que son conocidos por ser así como lilosos, ¿vale? Luego tenemos a los diplomáticos, los centinelas y los exploradores. Ya más o menos podéis ver por los dibujitos que cada uno de ellos pues representan a un grupo de personalidades, ¿vale? Vamos a empezar por los analistas. Al final, Una cosa, esto no es absoluto. Obviamente. Al final el tema, o sea, no os lo cojáis, tenéis que cogerlo con pinzas. Esto ayuda a crear los personajes, o muchas veces te ayuda a conocerte a ti, porque de hecho aquí en Europa y creo que en todo lo que es América, tanto del norte como del sur, no se lleva tanto, pero en Asia, la parte más oriental, sí que se utiliza mucho, igual que se habla sobre personalidades Por el dependiendo tipo de del... sangre. Sí, exacto, del tipo de sangre. Aquí, tipo de sangre, ¿qué me estás contando? No lo miraríamos nunca, pero horóscopo. Al final todos son arquetipos Exacto. de persona con unos rasgos generales, pero lo suficientemente diferenciados como para que no sean iguales. y que luego tu personalidad no va siempre al 100%, o sea, pensad que todo esto es un espectro, entonces seguramente tu personalidad oscile. Yo hay días que me levanto mucho más aspiracional y hay días que digo, no voy a vivir mucho más el presente, no puedo estar pensando continuamente en el futuro, entonces no pasa nada. Lo que hablábamos de las contradicciones de los personajes, si conocéis esos rasgos genéricos, os va a ayudar mucho más a jugar con qué está siendo contradictorio para él. Pues a lo mejor un personaje empieza siendo un analista porque así es como lo han criado, pero realmente él es un explorador y ahí te empieza toda la trama de la ¿Esto novela. no sería también como Violet? Exacto. Que ella tiene una intención y de repente... De plot hecho- twist. Estabas equivocada. Pues, por ejemplo, el caso de Violet, ¿no? Violet, a muy altos rasgos, tampoco vamos a entrar muy en detalle por si no os habéis leído Alas de Sangre, pero prácticamente empieza siendo un perfil que se conoce como el innovador, un NTP. Yo creo que ella estaría más en el rango del NTP-A que no en el rango del NTP-T. Ahora hablamos de qué es la A y la T. Y pasa de ser un analista innovador a ser un explorador emprendedor. ¿Vale? O sea, las diferencias, pues para que veáis. El innovador es un pensador inteligente, es curioso, no puede resistir un reto intelectual, que es por lo que ella al principio quiere ser escriba, entender toda la historia, el comportamiento de por qué todo ha sido como ha sido, dónde estamos, etc. Y aunque sigue teniendo rasgos de analista, cuando ella va evolucionando pasa a ser un perfil explorador, emprendedor, que es el STP, que si os fijáis tiene letras que ya están iguales, ¿vale? Porque se puede migrar de un extremo a otro, pero tienen correlaciones, que sigue siendo una persona muy inteligente, pero pasa a ser mucho más enérgica y perceptiva y sobre todo empieza a disfrutar de vivir al límite, que yo creo que eso es una de las cosas que más caracteriza a Violet. Empieza a correr riesgos, empieza a tomar decisiones mucho más más por intuición que por análisis, que era un poco de dónde venía el personaje. Así pues vais conociendo también los extremos. ¿Por qué funciona bien el crecimiento de Violet? Porque pasa de un extremo a otro y de manera justificada. Sobre todo es importante eso, que la evolución sea justificada. No va a evolucionar un personaje
porque sí. O sea, esto de lo hizo un mago, creo que ya es hora de que le echemos Sí, el efecto arena Cenicienta. encima. Claro, no. Tiene que haber un porqué. O aconsejo que haya un porqué. Claro, depende del tipo de historia que quieras hacer. Si quieres hacer algo súper ligero, este tipo de novelas que a mí me encantan, sobre todo cuando es verano, cuando estoy muy cansada, que no quiero pensar, solo quiero pasármelo bien. Genial. Pero tú tienes que tener claro también qué tipo de historia, qué tipo de personajes quieres hacer. Si quieres hacer un personaje... quiero hacer una historia súper complicada en la que la gente haga mucha introspección, tu personaje tiene que ir alineado con ese tipo de historia, tiene que tener un trasfondo, tiene que tener una evolución muchísimo más complicada que a lo mejor podrían tener otro tipo de novelas o otro tipo de mensajes que quieras transmitir. De hecho, siguiendo con el caso de Violet, que hablábamos de cómo te cambia la personalidad, también cambia la toma de decisiones. Lo que hablábamos en el capítulo anterior de lo que jamás haría versus lo que siempre haría, Violet al principio es un personaje que, como no le tiene especial cariño a su vida, decide, pues que a mí me choca un montón, en plan, pues compartir una bota que le da tía seguridad para pasar por el parapeto con una completa desconocida. Claro, y a medida sí, que lo más van... normal. Claro. ¿Por qué? Pues porque realmente piensa que eso es lo que se tiene que hacer. Es decir, pues mira, esta chica parece que no me va a matar, tengo que buscar aliados, pensamiento analítico, estratégico. Voy a darle una bota y aunque esté reduciendo ahora mis posibilidades de sobrevivir, voy a aumentar mis posibilidades de sobrevivir al después. Aspiracional. ¿Qué pasa después? Que a medida que va avanzando la historia y pasan otras cosas, Violet empieza a tomar decisiones en las que su vida ya tiene mucho más peso para ella y ya no se sacrifica tanto de tal manera y también deja de pensar tanto en el futuro. Llega un punto en el que es, voy a tomar decisiones ahora porque es lo que tengo que hacer, no tengo... Ella pierde como la... no pierde la capacidad, pero sí que pierde la sensación de que puede pensar tan a largo plazo. Entonces, como va cambiando su personalidad y se vuelve un emprendedor que vive mucho más el momento, pues también las decisiones que toma en ese momento ya no están tan pensadas. Que de hecho hubo gente que se quejó de esto en los libros, porque sí que es verdad que creo que Rebeca lo desarrolló muy rápido, pero creo que la intencionalidad estaba ahí. O sea, pasa que bueno, los tiempos también pues a veces son importantes, ¿no? Pensar que es raro... Estamos hablando también de unos pedazos de libros larguísimos. Total. Y que es una saga que no está acabada, que aún nos quedan mínimo 2 más. Sí. 2 confirmados, luego ya veremos qué pasa. Y que en el tiempo del libro, que también hablaremos de tiempo externo versus tiempo interno, que es muy importante en una novela, en el tiempo que ocurre en el libro realmente no ha pasado tanto tiempo. Entonces sí que es verdad que a veces parece un poco forzado, porque para que tú tengas un cambio de personalidad suele haber cierto tiempo, porque al final llevas muchos años siendo de la misma manera, o al menos algo muy similar, y de repente te viras a otro extremo, pues es normal que haya cierta transición. Sí. Pero bueno. Pues por ejemplo, hemos puesto el caso de Violet, os vamos a ir compartiendo los distintos perfiles. Los analistas son esos perfiles que, como ya hemos comentado, analizan mucho las situaciones, son bastante overthinkers, están posicionados en la parte... Bueno, depende un poco del perfil analista, están un poco más repartidos estos. Tenemos al arquitecto, que es lo conocido como INTJ, que son pensadores, imaginativos, muy estratégicos, sobre todo que tienen un plan para todo. A mí me gusta mucho llamarlos overthinkers, porque viven en la ansiedad, normalmente. Claro, ¿sabéis esto de ojo de loca no se equivoca? Es ansiedad. Sí. He tenido tantos escenarios en mi cabeza que no es que dijeras, es que lo sabía, no es que todas las posibilidades estaban ahí. El momento de... ostras, este de Marvel... Doctor Strange. Doctor Strange, que está viendo todo. ¿Cómo que no tengo poderes y me dices que esto es mi ansiedad? Pues literalmente. Exactamente. Que no soy bruja, soy ansiedad. Luego tenemos a los perfiles lógicos, que son los INTP. Son inventores, innovadores, tienen una sed insaciable por el conocimiento, ¿vale? O sea, son personas que necesitan seguir aprendiendo para sentirse realizados. Los comandante. A mí personalmente me gustan más las traducciones en inglés, creo que las que se hicieron oficiales en español están un poco pilladas con pinzas, así que... Pero bueno, aquí de traducciones no vamos a hablar. Total. Porque... Prendemos fuego al podcast. Sí, o nos prendéis vosotros fuego en nosotras, También. así que no queremos morir. Entonces, lo que os iba a decir es, si os lo podéis mirar también en inglés, creo que cogeréis matices del idioma que a veces se pierden con las traducciones. El comandante es el ENTJ, que es un líder audaz, es muy imaginativo, de voluntad fuerte, siempre busca un camino o creando uno y normalmente está muy alineado con el camino correcto. Seguro que os vienen un montón de personajes a la cabeza porque suele ser uno de los más conocidos. Hay 2 arquetipos muy usados, que es el comandante y el protagonista. Podéis imaginar por qué el del prota y el comandante porque se suele representar, sobre todo en los main male character, suele Sí, estar es muy el representado. típico héroe
que emprende su aventura. Exacto. Son muy audaces. Luego están los innovadores, que ya os hemos presentado antes con Violet, que son los ENTP, que son eso, inteligentes, son curiosos, no pueden resistir los retos, ¿vale? Son de los que se meterían en una escape room a muerte porque creen que la van a resolver. Me parece una buena He de decir metáfora. que en este del comandante no tengo ni idea si es así. Esto es la impresión que me da a mí, pero me recuerda mucho a Quoth del Hombre del Viento. Creo que encajaría muy bien dentro de este esquema. Por ejemplo. De hecho, si en alguno de los que os vamos diciendo os viene un personaje y lo queréis poner en comentarios, estaría muy guay. Así vamos viendo también si las percepciones cambian según la persona que esté escuchando, ¿no? Sí, porque muchas veces hemos leído libros. Sí que es verdad que nosotros acostumbramos a tener una visión bastante parecida, porque al final, pues amigas. Pero yo estoy en un club de lectura, y ahora ya también. Sí, me has metido. Obviamente, al lado oscuro. Estoy en un club de lectura muy guay, somos un montón de gente y como que una idea general sí que nos gusta el libro, me lo invento. Por ejemplo, la primera sesión a la que fui, hace ya más de un año, fue para asistente del villano. Y una de las preguntas que salen es, ¿os gustó el libro? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Qué es lo que habéis echado en falta o no? ¿Cómo creéis que han evolucionado los personajes? Y es algo que se repetía más o menos en todas las sesiones que teníamos, de todos los libros que leíamos. Y todos eran diferentes. Sí que es verdad que es un club de lectura de Romantasy. Hola, Saturno. Pero es que son muy diferentes los libros. Y me sorprendía también a veces encontrar que nos leíamos un libro y de 30 personas solo 2 no les gustaban o al revés. Entonces como, vale, piensas diferente. ¿Por qué? ¿Cómo ves tú el personaje? Las polaridades estas. También un poco con esto lo que comentábamos en el capítulo anterior, no a todo el mundo le van a gustar tus personajes, aunque tú intentes que sean gustosos para todos. De hecho, si intentas que le guste a todo el mundo, seguramente el personaje te acaba saliendo un poco rana. Sí. Porque al final, a no ser que sea una persona de estas de complacientes que quieren gustar a todo el mundo, aún así vas a tener a personas que no le va a gustar que sea de esa forma. Entonces, no pasa nada. rayéis. Que tu personaje sea auténtico, ya está. Exacto. O sea, si tiene que gustar más o menos, eso ya depende del lector. Perdonad, nos interrumpo a nosotras mismas, pero es que nos hemos pasado. ¿Cómo que nos hemos pasado? Sí, tía, dijimos capítulos de 15-20 minutos. ¿Y cuánto llevamos? Más de eso. Vale, llevamos casi 1 hora. Sí, lo siento, hay que cortar aquí. Como queríamos mantener el largo de los episodios entre 15 y 20 minutos, os hemos dividido el capítulo. Así que el resto de la información la veréis en el capítulo de la semana que viene. Perdón por las molestias. Lo sentimos, es que hablamos mucho.